Tercer punto. Diferencias entre lo precolombino y lo prehispánico. Para hablar sobre toda la complejidad histórica de los indígenas venezolanos, es necesario seguir la proposición de antropólogos y arqueólogos como Miguel Acosta Sáenz y Mario Zanoja, quienes insisten en separar dos procesos: todo lo ocurrido antes de la llegada de los españoles a Venezuela, es decir, el tiempo propiamente precolombino, y el segundo proceso, lo ocurrido en el siglo XVI, el momento del encuentro, cuando, entre otras cosas, van a surgir fuentes escritas por los cronistas para dar cuenta etnográfica y etnológicamente de la vida de los indígenas, inaugurando un tiempo nuevo llamado por los especialistas prehispánico. Nosotros queremos hablar de lo indígena precolombino. Cuarto, lo indígena precolombino. Comencemos con una preocupación metodológica. Los estudios arqueológicos han demostrado que algunas zonas de nuestro territorio ya estaban ocupadas por humanos desde hace al menos 150 siglos, es decir, 13.000 años antes de Cristo, un total de 15.000 años. El tiempo que tenemos para esta conferencia es 1 hora, es decir, 60 minutos, lo que significaría hablar de cada 1000 años en 4 minutos, es decir, andaríamos a una velocidad de 250 años por minuto. Es evidente que tal cosa es imposible, por lo cual debemos realizar una síntesis extrema. Por eso trataremos de fijar algunas ideas centrales que permitan acercarnos a nuestro objeto de atención, el primer periodo de la historia de Venezuela, lo indígena precolombino. Llamaremos sociedades indígenas precolombinas a todas aquellas ya existentes desde 13.000 años antes de Cristo, y sociedades indígenas prehispánicas, aquellas existentes al momento del encuentro en 1498. Aunque ya existían sociedades indígenas desde hace 13.000 años antes de Cristo, los datos sobre las más antiguas son insuficientes para conformarse una idea más detallada de su modo de vida. La información sobre dichas sociedades aumenta a partir del año 4000 antes de Cristo.
el cual será el momento cuando surjan las principales sociedades matrices a lo largo del río Orinoco, llamadas sociedades barrancoides. Se piensa que en dichas sociedades surgirá posteriormente la etnia arahuaca. Otro momento muy importante será en el siglo V después de Cristo, cuando irrumpan pueblos migrantes amazónicos que irán desplazando violentamente a las sociedades barrancoides, que pensamos que estos pueblos pueden ser los caribes. Desde el siglo V y al menos hasta el siglo XVI, durante 1000 años, se llevará a cabo una guerra por el territorio entre los pueblos indígenas amazónicos invasores, fundamentalmente caribes, en contra de los pueblos asentados desde muy antiguo en nuestro territorio, especialmente los arahuacos. Esta guerra se extenderá a lo largo del Caribe insular y quizás continental. Para los siglos XIII al XV de nuestra era cristiana, se habrá conseguido la distribución de los indígenas en todo el territorio venezolano y coincidirá con el encuentro con los españoles, lo cual permitirá, con el uso de la escritura por parte de los sacerdotes misioneros, aumentar significativamente la información sobre las sociedades hispánicas. Prehispánicas. Esto podemos verlo en el gráfico 1 creado por Miguel Acosta Saine sobre las áreas culturales. Observamos que Acosta Saine nos habla de 8 áreas culturales.
3 de las cuales son de distintas tribus caribes, desde Caracas hasta Oriente, alrededor del lago de Maracaibo y a lo largo del río Orinoco. Una área de los arahuacos. Y 4 áreas culturales compartidas entre varias etnias. Una de los Girajaras y Ayamanes, acerca de lo que hoy es Lara. Por ejemplo, en Carola, parte de la característica física de los caroreños se supone que tiene que ver con los Ayamanes. Dos, cuya diversidad es tan grande, 2 áreas que se clasifican como áreas geográficas multiétnicas: el área de La Guajira y el área de los Andes. Y la 8ª área es entendida por la afinidad de la actividad económica de las etnias que la poblaban: recolectores, cazadores y pescadores, quienes seguramente cubrían un gran espacio geográfico. Tal diversidad de áreas culturales nos habla simultáneamente de diversos tipos de organización política, predominando la escala local, que muestran a las claras cómo el actual Estado venezolano no estaba vertebrado a nivel nacional, ni siquiera a escala regional importante, antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, todo el proceso de centralización política que llevará a la configuración de la actual Venezuela solo fue posible gracias al aporte de la Corona de España. Con este gráfico sobre las áreas culturales de Miguel Acosta Zaine, posteriormente en la próxima conferencia nos referiremos a las áreas culturales según Mario Zanoja e Iraida Vargas.
Realizamos un ejercicio previo sobre el proceso previo al encuentro con los españoles en 1498, que nos permite realizar varias acotaciones. No se puede comprender la Venezuela actual sin un conocimiento de las sociedades precolombinas que le sirven de marco referencial contextual. Pero igualmente no puede entenderse la Venezuela actual producto de la mezcla entre indígenas, españoles, africanos blancos, canarios y africanos negros subsaharianos, sin un análisis de sus antecedentes históricos, por lo cual es necesario comprender los 4 procesos históricos siguientes. El proceso ocurrido en América antes de 1492, el proceso ocurrido en la península ibérica, al menos desde la llegada de los pueblos celtas, la presencia romana, hasta la unificación de las coronas de Castilla y Aragón, el proceso de descubrimiento y ocupación de las Islas Canarias por parte de Castilla, y el proceso de descomposición del imperio egipcio y su influencia en el África subsahariana a partir de la expansión bantú. Son por tales razones en que una nueva historiografía venezolana debería comenzar su periodificación con estos 4 periodos ocurridos antes de 1492. Periodo precolombino en América, periodo preamericano en la España peninsular, periodo preamericano en las Islas Canarias y periodo preamericano del África subsahariana. Este encuentro entre indígenas y españoles, que comienza en el 16, es un encuentro entre diversos tipos de sociedades, las cuales, aunque tenían muchas diferencias entre sí, también tenían varias similitudes en cuanto a cierta parte de la estructura económica
y de las costumbres sociales. Pero habían grandes disimilitudes. Por ejemplo, nos referiremos a una costumbre indígena muy diferente a las costumbres españolas, las cuales, por ejemplo, los caribes en alto grado y otras etnias indígenas acostumbraban a comer carne humana, es decir, eran caníbales. Este canibalismo se expresaba de tres maneras: como antropofagia sagrada en los ritos fúnebres, como antropofagia en contra de los enemigos, si capturabas a un enemigo y te lo comías, y como antropofagia gastronómica por ser parte de la ingesta cotidiana de proteínas, por lo que solían capturar a miembros masculinos de otras tribus y engordarlos para luego consumirlos. Los indígenas, tanto caribes como aragua, convertían en esclavos a sus enemigos y los incorporaban en su práctica social con los nombres específicos de macos e itotos, una esclavitud igual que la esclavitud que se daba en Grecia y en Roma, pero a menor escala por poseer menor desarrollo de las fuerzas productivas. Incluso el término con que ellos llamaban a los esclavos macos e itotos era simplemente la manera de decir, por ejemplo, cuando ellos necesitaban esclavos, habían otras tribus que no le ofrecían resistencia, ellos iban, las dominaban y capturaban a los esclavos. Ellos a esas tribus le decían macos o itotos, es decir, esa es como mi hacienda para yo proveerme de esclavos, y si tengo carencias de proteína animal, los capturo y los comemos. Esto es importante porque a veces en esa historia imaginaria e inventada de que los indígenas todos eran, digamos, para los patrones de este tiempo, personas muy inocentes que realmente andaban casi abrazados a ellos mismos bailando todo el día. No, tenían esclavos y capturaban esclavos para comérselos. Los caciques o jefes principales mantenían la propiedad privada de sus cotos de caza y pesca. Es decir, había la propiedad privada, pero esa propiedad privada solo era para los caciques. Y tenían casa privada, rodeada de muros de estaca defensivos, donde no podían entrar los indígenas comunes. Cualquier parecido con otra realidad es pura coincidencia. Tenían una guardia armada personal, los trasladaban en literas o hamacas para que no tocaran el piso
y poseían el derecho de decretar la muerte de quien no cumpliera sus órdenes, como los jefes o reyes europeos. Los caciques, al igual que los señores feudales, tenían el privilegio de pasar la primera noche de bodas con las esposas de los otros indígenas subalternos, el llamado derecho de pernota del feudalismo, es decir, lo mismo que hacían los señores feudales. Cuando los siervos de los señores feudales, en este caso cuando los otros indígenas se casaban, el cacique decía: me toca a mí la primera noche con tu esposo. Así hacían los señores feudales en Europa a sus siervos: me toca a mí la primera noche con tu esposo. Eso es el derecho de pernota. Como pudimos observar cuando hablábamos de las diversas áreas culturales, en ninguna existían núcleos urbanos centralizadores para ese momento, ninguno. No había ciudades. Para el caso de Venezuela, a diferencia, por ejemplo, de México, donde los aztecas tenían una gran ciudad, que precisamente es la que va a dar origen a la Ciudad de México. Por lo tanto, como no tenían ciudades, ninguna área estaba organizada de manera compacta bajo la égida de un jefe o un rey, sino por el contrario, existían diversos puntos de centralidad paralelos sobre distintas parcelas territoriales de cada área. Lo ocurrido en el interior de cada área posee aún mayor validez si nos referimos a las relaciones entre las distintas áreas. No había ninguna unicidad política entre dichas áreas, por lo tanto era inexistente la unificación del territorio venezolano. ¿Verdad? 8 áreas, cada una independiente de la otra. Era inexistente la unificación del territorio venezolano que hoy conocemos, por lo que resultaría anacrónico pensar que estas áreas que muestran la diversidad indígena pudieran conformar una especie de proto-Venezuela a la manera como sí lo era el imperio inca al Perú posterior y el imperio azteca al México español. La organización política del territorio prehispánico de Venezuela
carecía de una unidad superior, estaba conformado por naciones étnicas, pero no por naciones-estado. Puede afirmarse con rigurosidad histórica que el actual territorio venezolano irá tomando la configuración de protoestado y luego de estado en el marco de la presencia, dominación, conquista, colonización y configuración societal española. Por lo que es posible afirmar que esa unificación del territorio venezolano en una sola entidad, bien como provincia española o bien como provincia de Colombia a partir de 1819, o bien como república independiente a partir de 1830, fue un producto exclusivo del encuentro indígena con España a partir de 1498. Por tal razón, es posible utilizar el concepto de nación-estado en el actual territorio de Venezuela como una ejecutoría y herencia del Imperio Español. En la próxima conferencia vamos a trabajar lo indígena prehispánico a partir de las áreas culturales planteadas por Mario Zanoja e Iraida Vargas. Muchísimas gracias.